puedan saber que hay dos vertientes de interpretación en esta porción. Algunos piensan que es el ángel Gabriel que está aquí descrito, pero hay una gran mayoría de escritores muy respetados, de maestros de las Escrituras, que ven en este pasaje una gloria de Cristo. Y me gusta pensar en esa enseñanza de que es una teofanía o una cristofanía. Para los más nuevos, es una aparición preencarnada de Cristo. Y entonces algunos ven que hay una similitud de esta declaración que acabamos de leer con Apocalipsis capítulo 1, que es una declaración de Cristo. Capítulo 1 y el versículo 13 nos presenta una gloria del Señor. Juan ve esta visión y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Entonces, esta visión que tiene Daniel, hay una gran similitud, un paralelismo con la visión que tuvo Juan. Y es interesante que estos dos profetas pudieron ver la gloria de Cristo. Los dos profetas, como al inicio de esta serie de estudios, tanto Daniel como Juan, ellos comenzaron su carrera cristiana, vamos a utilizar ese término, siendo muy joven. Mostraron una vida intachable y al final de sus días ellos tienen esta dicha, esta bendición de poder contemplar la gloria del Señor. Entonces, teniendo presente eso, vamos a ver en primer lugar el lugar de la visión. Eso fue a la orilla del gran río Hiddekel. Ese río Hiddekel, hermanos, es el mismo río que encontramos en el Génesis, el río Tigris, que es una clara referencia a lo que es el Génesis capítulo 2, y el nombre del tercer río es Hiddekel. Este es el que va al oriente de Asiria, y el cuarto río el Éufrates. O sea que el lugar de la visión, hermanos, es precisamente el lugar donde estuvo el huerto del Edén. Es interesantísimo porque en ese lugar donde estaba el huerto del Edén, donde Dios se paseaba, aquí nuevamente se está paseando el mismo Dios. Entonces, vemos el lugar de la visión, la fecha, porque en las Escrituras hay una precisión sorprendente. Dios puede hablarnos de una fecha, el día 24 del mes primero. Y ese mes en el calendario de los judíos es un mes importantísimo, porque sabemos que el mes primero, el día 10, era tomado un cordero, observado por 4 días, y luego el cordero era sacrificado. Ya había pasado la Pascua. Y Él nos dice la fecha de esta visión, el 24 del mes primero. 10 días habían pasado.
Y hermanos, me gusta ver en el libro de Daniel una figura de la muerte de Cristo y de su resurrección en el capítulo 6. Porque hay un decreto inviolable de Darío. Darío emite un decreto que no puede ser violado. Y hay un inocente que es echado en el foso de los leones, pero que él nuevamente sale del foso de los leones. Y es como una figura de la muerte de Cristo. El Señor, por causa del decreto divino, siendo inocente, porque hay una declaración en el capítulo 6 donde Daniel dice unas palabras sumamente interesantes. Él dice: porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Eso nos podría hacer una referencia a Cristo. Él inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Él no hizo nada malo. Fue observado por aquellos hombres y no encontraron nada en él. Pero él desciende al foso de los leones y es una figura de su muerte. Pero él emerge del foso de los leones, es una figura de su resurrección. Entonces, la fecha de esta visión es en el mes donde se celebraba la Pascua. Ya el Cordero había sido sacrificado. Ahora, hermanos, vemos algunas características de la visión de Cristo en este pasaje. Hay varias de ellas. Él alzó sus ojos y miró, y aquí un varón. Y esto nos puede hablar acerca de la humanidad de Cristo. Un varón. Él es llamado varón de dolores, varón aprobado, que al ver esta visión consideremos aquel que siendo Dios se hizo hombre, que se encarnó, que tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres, sin pecado. Un humano, semejante a los hijos de Adán. Humano 100%, Dios 100%. Este varón fue un varón que experimentó todas las necesidades que siente un humano. Hemos aprendido a lo largo de las Escrituras. Él sintió hambre, sed, sueño. Lo vemos durmiendo, lo vemos llorando. Un varón en todo el sentido de la palabra. Pero estaba vestido ¿de qué? De lino. Y nosotros sabemos que el lino en la Escritura, según Apocalipsis 19, es las acciones justas de los santos. Entonces,